Punto 6. La victoria como punto de partida, alabar en la medianoche. El objetivo de hoy es entender que la alabanza en medio de la prueba no es una herramienta para cambiar el ánimo de Dios, o convencerlo de que nos saque, sino la proclamación legal de que Cristo ya desarmó el problema. Bienvenidos a Selah 91. El punto 6 marca la madurez del creyente que ha entendido los días anteriores. Aquí es donde se rompe el último vestigio de la mentalidad de derrota. Ya no oramos para ver si ganamos, sino que alabamos porque la victoria ya fue ganada. Nuestros personajes son Pablo y Silas, según el libro de Hechos 16 versículos del 22 al 26. Pablo y Silas fueron azotados, heridos y arrojados al calabozo más profundo, con los pies sujetos en el cepo. Su realidad física era de derrota y dolor absoluto. A la medianoche, en lugar de llorar, quejarse o rogar por misericordia, ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Ellos no alababan para que las puertas se abrieran. Alababan porque, aun con cadenas físicas, se sabían espiritualmente libres. La alabanza desató un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, abrió las puertas y soltó las cadenas de todos. Vamos a encontrar el vínculo con el Nuevo Testamento, el triunfo de la cruz. ¿Por qué Pablo y Silas podían cantar con la espalda ensangrentada? Porque conocían la posición legal que Cristo les había otorgado. En Colosenses 2:15, leemos, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Jesús no dejó la batalla a medias. Él despojó, en griego apekdisis, que significa desnudar por completo de armas y autoridad, al enemigo. Las prisiones de deudas, enfermedad o crisis que enfrentas, fueron invalidadas legalmente. La alabanza es el acto de ejecutar la victoria que ya está archivada en los tribunales del cielo. Nuestro enfoque es dejar la reacción y empezar a proclamar. La desesperación reacciona a las cadenas. La identidad de hijo proclama la victoria a pesar de ellas. Tu alabanza no mueve la mano de Dios para que empiece a actuar. Tu alabanza reconoce que su obra ya está consumada, tetelestai. Al cantar en tu medianoche, le demuestras al mundo espiritual que crees más en el testamento de la cruz que en los barrotes de tu circunstancia. Para enriquecer el punto 6, primero desglosaremos dos profundos términos del griego original en Hechos 16:25, aportando una riqueza exegética única. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. La oración de Pablo y Silas desató un terremoto físico y estas dos palabras del texto original cambiarán nuestro entendimiento sobre la alabanza. Proseukomeno y haimnaun, que significa orando, cantaban. El texto dice que ellos, orando, cantaban himnos a Dios. En el griego koiné, estas dos acciones se presentan de forma entrelazada. Proseukomenoi, orando, y haimnaun, cantando himnos o celebrando. No eran dos actividades separadas. Su oración era el canto, y su canto era la oración. No estaban suplicando liberación. Estaban celebrando la majestad, el carácter y la fidelidad de Dios. Su alabanza era su argumento legal de victoria más alto. Epekronto, que significa, escuchaban con atención. El pasaje añade un detalle crucial, y los presos los oían. La palabra griega para oían es epekronto, que significa escuchar con extrema atención, fascinación o deleite, como quien escucha un concierto asombroso. En una celda romana de máxima seguridad, lo único que se escuchaba normalmente eran blasfemias, gritos de dolor, llanto y desesperación. La adoración de Pablo y Silas rompió la atmósfera espiritual del lugar. Los demás presos quedaron paralizados no por el ruido, sino por el impacto espiritual de ver a dos hombres ensangrentados actuando como si ya hubieran ganado. La alabanza del Hijo transforma el entorno de los que sufren a su alrededor. Ahora, ¿por qué es importante la alabanza? 1. Es la firma legal de la fe. Es agradecer por anticipado. Un huérfano solo agradece cuando ya tiene el regalo en la mano. Un hijo alaba porque conoce el carácter de su padre y sabe que si él dio su palabra,
el resultado está garantizado. Alabar en medio de la crisis es el acto de fe más alto. Es presentarle al tribunal celestial la prueba de que crees más en lo que Dios escribió en su palabra que en lo que tus ojos ven en lo natural. 2. Ejecuta la victoria que Jesús ya ganó. En Colosenses 2:15, leemos que Jesús ya desarmó y triunfó sobre los problemas en la cruz. Por lo tanto, el creyente no alaba para ganar una batalla. La alabanza es el acto jurídico de ejecutar una sentencia favorable que ya fue dictada. Cuando alabas, le anuncias al enemigo, a la escasez o a la enfermedad que sus derechos legales sobre tu vida fueron revocados en el Calvario. No cantas para ser libre, cantas porque ya eres libre. 3. Rompe la atmósfera del calabozo. La desesperación, la queja y el llanto alimentan la atmósfera del problema, dándole fuerza al miedo. La alabanza rompe esa frecuencia. El término griego epekronto nos demostró que la adoración de Pablo y Silas paralizó y fascinó a toda la prisión. Tu alabanza tiene el poder de cambiar el ambiente espiritual de tu hogar, de tu mente y de tu negocio. Donde hay alabanza, la duda no puede habitar. Los cimientos del problema se sacuden y las cadenas se sueltan de forma natural. 4. Enfoca tus ojos en la persona, no en la petición. La oración de petición se enfoca en lo que me falta. La alabanza se enfoca en quién es Dios. Al apartar la mirada del gigante, las deudas, el dolor, la incertidumbre, y ponerla en la majestad del Padre, tu perspectiva cambia. El problema se empequeñece cuando recuerdas el tamaño de aquel que te sostiene. La alabanza te devuelve el gozo y el descanso que la ansiedad te había robado. En resumen, la alabanza es importante en este devocional porque es el punto de partida de la victoria. Es la herramienta que transforma al creyente de una víctima de las circunstancias a un heredero que gobierna sobre ellas a través de la adoración. Revisemos ahora la diferencia bíblica, alabar versus adorar. La alabanza es celebración pública y declaración de hechos. Se enfoca en lo que Dios hace, sus maravillas, su poder, sus victorias, sus promesas. Se expresa de manera externa, ruidosa, activa y demostrativa. Involucra cantar, gritar, aplaudir, danzar y usar instrumentos. Es un arma de guerra legal y una proclamación. Le anuncia al entorno y al mundo espiritual los testimonios del Rey. Cualquier persona puede alabar al ver las obras de Dios. La adoración es intimidad, rendición y postura del corazón. Se enfoca en quién Dios es, en su santidad, su esencia, su carácter inmutable. Se expresa de forma interna, profunda, a menudo silenciosa, reverente y de rendición absoluta. Es el lugar de la comunión del Hijo. En el griego original, la palabra principal para adoración es proskuneo, que significa postrarse o besar la mano de un superior en señal de reverencia. No requiere música. Requiere un corazón completamente rendido a la voluntad del Padre. Entendiendo estas diferencias, ahora veamos, ¿qué hicieron realmente Pablo y Silas en la cárcel? La respuesta corta y teológicamente exacta es, hicieron ambas cosas en un solo acto, pero el texto bíblico enfatiza que alabaron. Como desglosamos anteriormente, Hechos 16:25 utiliza la expresión compuesta proseukomeno y haimnaun, orando, cantaban himnos. La palabra para los cantos es himio, de donde viene himno. En el contexto del primer siglo, un himno era una canción de alabanza festiva, un canto heroico que celebraba las virtudes, las victorias y la soberanía de una deidad. Ellos no estaban en un momento de introspección silenciosa o postración mística, adoración en el sentido estricto de proskuneo. Ellos estaban proclamando en voz alta y cantando de forma inteligible las victorias de Dios. Por eso el texto dice que los demás presos los escuchaban con fascinación, epekronto. Fue un acto público de alabanza. La raíz de su acción es que la adoración que se convirtió en alabanza. Aunque lo que se escuchó físicamente en la prisión fueron himnos de alabanza, esa alabanza fue el fruto de su adoración interna. Nadie puede cantar con gozo real teniendo la espalda ensangrentada y los pies en el cepo si primero su voluntad no está completamente rendida a Dios. Pablo y Silas ya habían rendido sus vidas al propósito del Padre, adoración.
Como su corazón ya estaba postrado ante el rey, el sufrimiento físico no pudo apagar su espíritu. Su sumisión interna, adoración, se tradujo de forma natural en una declaración pública de victoria, alabanza. La alabanza celebra lo que Dios hace, la adoración rinde el corazón a quien Dios es. En el calabozo, Pablo y Silas alabaron con canciones audaces que sacudieron la atmósfera del lugar, pero lo hicieron porque primero vivían en un estado continuo de adoración y rendición total a su rey. Su adoración interna les dio la fuerza para que su alabanza externa desatara un terremoto legal de libertad. Familia CELAC 91. Cerremos con esta reflexión: el terremoto de la alabanza. Este punto 6 es un quiebre total para nuestra vida espiritual. Hoy hemos aprendido que la alabanza no es una canción que usamos para cambiar el estado de ánimo de Dios o para rogarle que nos saque del calabozo. La alabanza es el suelo firme desde el cual partimos. Cuando estás en tu peor momento, en tu medianoche de dolor, deudas o incertidumbre, tienes dos opciones: actuar como un huérfano espiritual que se queja en el calabozo, o actuar como Pablo y Silas. Ellos tenían la espalda rota por los azotes, pero su espíritu estaba intacto. El texto original en Hechos 16:25 nos revela que su oración era un canto de victoria, proseukomeno y hymnaun, un canto tan fascinante que rompió la atmósfera de desesperación de toda la cárcel. ¿Por qué podían cantar con cadenas puestas? Porque su corazón vivía en una rendición absoluta al Padre. Eso es la verdadera adoración, y esa postura interna se convirtió en una alabanza pública que proclamaba un hecho legal del reino: tú ya eres libre. Ellos sabían lo que tú y yo debemos recordar hoy, que tu victoria no depende de que las puertas se abran. Tu victoria ya fue archivada en los tribunales del cielo gracias a la obra redentora de Jesús. La Biblia dice en Colosenses 2:15 que en la cruz, Cristo despojó por completo a tus enemigos y triunfó sobre ellos. Tu problema de hoy ya fue desarmado legalmente en el Calvario. Alabar en medio de la prueba es el acto judicial de ejecutar el acta de libertad que Jesús ya firmó con su sangre. Así que hoy, no le cantes a Dios para que te dé la victoria. Alábale porque tú ya tienes la victoria. Levanta tus manos en tu medianoche, desata ese terremoto espiritual y mira cómo las cadenas se caen de forma natural. Y nuestra práctica de hoy es un ejercicio de terremoto espiritual. Identifica tu medianoche. Piensa en esa situación que hoy te hace sentir atrapado, herido o limitado, el calabozo de la ansiedad, de la escasez o del conflicto. Copia a Pablo y Silas, apaga las quejas. Pon una canción de adoración que declare la soberanía y la victoria de Dios. Adora con tus cadenas puestas. Aunque sientas dolor o duda, levanta tus manos y di: Padre, el calabozo dice que estoy atrapado, pero la cruz dice que soy libre. Te alabo no para que me saques, sino porque sé que tú ya venciste este problema. Camina en esa libertad el resto del día. Oremos, cantando desde el suelo firme de la victoria. Padre Celestial, te doy gracias porque hoy mi alabanza cambia de naturaleza. Ya no te canto para pedirte que derrotes a mis enemigos, sino para celebrar que Jesús ya los despojó y triunfó sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Hoy le hablo a mi medianoche y a mis prisiones. Declaro que ninguna circunstancia tiene el derecho legal de encarcelar mi paz o mi identidad de hijo. Aunque mis ojos vean cadenas, mi espíritu reconoce el suelo firme de tu victoria consumada. Al igual que Pablo y Silas, levanto un altar de adoración en medio del dolor, sabiendo que tu verdad es más real que mis problemas. Espíritu Santo, satúrame con una fe que cante antes de ver el milagro. Que mi adoración desate un terremoto espiritual que rompa los cerrojos de la duda, la escasez y el temor, trayendo libertad no solo para mí, sino para todos los que me rodean. Canto porque soy libre por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús, amén. Si esta revelación ha sacudido los cimientos de tu fe hoy, no te vayas sin hacer 3 cosas. Suscríbete al canal CELAC 91 y activa la campanita. Mañana llegamos al gran cierre, el día 7, el clamor de un hijo, donde aprenderemos el misterio del grito del heredero. Abba, Padre. Luego, comparte este video con alguien que hoy se sienta atrapado en un calabozo espiritual. Sé el canal que rompa sus cadenas. Y, déjame tu comentario abajo.
Escribe la frase, adoro desde la victoria, y declara qué fortaleza se rompe hoy en tu vida. Nos vemos mañana en el lugar del descanso y la identidad total. Bendiciones, herederos.